Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y la cuenta de tres deja eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Prepárate para entrar en la arena donde el pasado cobra vida y las leyendas nunca se retiran. Nunca. Comencemos. Hoy abrimos una nueva puerta, un nuevo rincón dentro del templo sonoro que hemos ido construyendo combate tras combate. Porque no todas las leyendas cargan un campeonato, no todas las leyendas sangran, algunas simplemente hacen sonar la campana. Y para empezar esta nueva sección dedicada a los árbitros y referees, esos personajes que han sido testigos de lo imposible, decidí empezar con el ícono más grande de todos, el que estuvo ahí cuando los cimientos del wrestling moderno temblaron, el que fue traidor, víctima y testigo, todo al mismo tiempo. Hoy les contaremos la historia de un hombre cuya cara se volvió más reconocible que la de muchos campeones. El único referee que podía tener un Funko Pop y un videojuego y una conspiración a cuestas. Hoy les voy a hablar de Earl Hebner. Cálmate con el nombre. ¿Qué pedo, Earl? Decirles el nombre. Es divertido el nombre. Es un nombre ya, güey. Es un nombre, pues. Cuando te traiga un nombre de un japonés que vi ayer, ahí sí voy a tener que pedir disculpas porque hasta a mí se me ocurrió el mismo, ¿no? Güey, pero ¿Quiénes los digas? fuera de México, al mexicano no le puedes decir algo que suene a chiste, albur, carrilla, porque lo vamos a encontrar por todas partes, ¿no? Por donde sea. Pero bueno, mira, vamos a comenzar con la historia de este vato. Earl William Hebner nació el 17 de mayo del 49, actualmente. Will.i.am. El Will.i.am, exactamente. Yo por no entendía que se llamaba William, y era Will.i.am. O sea, te cagaba. Actualmente tiene 76 años y vivo. Nació en Richmond, Virginia, ciudad que en los 50 pues ya tenía una cultura de lucha local bastante firme, alimentada por carnicerías regionales como Jim Crockett Promotion. Pero nadie imaginaba que de ahí saldría el primer árbitro en convertirse en personajes del television show. Ok. Tiene un hermano gemelo idéntico, Dave Hebner, con quien compartió no solo rostro, sino destino. Lo que en cualquier serie ochentera hubiera sido un episodio especial de El Auto Increíble, aquí fue el cimiento de una carrera inusual. Dos hombres físicamente iguales, tomando caminos completamente paralelos. Invisibles a los reflectores, por ahora. Durante los 70s, mientras las pantallas chicas norteamericanas se llenaban de series como Starsky's Hutch y los cines estaban dominados por Rocky, Earl Hebner se metía de lleno al mundo de la lucha como árbitro en las funciones regionales de la NWA. Primero como suplente, luego como titular. A diferencia de los luchadores, los árbitros no tenían una escuela formal. Se curtían sobre el ring, desarrollando su propio ritmo, timing y estilo. Y eso, Earl lo tenía de sobra. Y hoy en día sí hay academias para ser referees exclusivamente. Sí, no, es que hay ciertas Ya está la WWE. reglas que hay que seguir, sí. Independientemente al show que tengas que seguir, a la parodia, pantomima, como quieran llamarle. Porque pues también hay luchas parodia. Tienen que seguir un régimen específico y también ser parte de. También juegan con la vida de las personas. O sea, independientemente de un accidente, él es el primero que tiene que tomar la decisión de aquí se acaba. Márcale una ambulancia porque aquí está pasando algo. También es un trabajo no de alto riesgo, que sí, si te agarra por atrás, sobre todo Pimpi, es de alto riesgo esta madre, güey. Te puede pasar cualquier cosa, güey. Entonces, Quiero Pimpinela contra Randy Orton. Por favor. haz lo posible, Earl. Señor Triple H. Señor Triple H. Haga lo posible, no mames, dale tema al éxito. Pues bueno, no tardó en hacerse notar su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento justo, sin estorbar ni perder ni un segundo de acción, lo hizo destacar. Era muy prudente, era como si el personaje era como el soporte
ideal para un videojuego RPG o para una película. Silencioso, constante, pero decisivo cuando más importa. Ahora, ahí te va. Su primer encargo, güey. Tal cual. Ahí te lo encargo, hijo. El primer gran momento que lo catapultó más allá del anonimato llegó en el Starcade del 85 en un brutal... Una pelea de ring entre Tully Blanchard y Magnum T.K. Ya hablaremos de ellos en su momento. Una guerra que no solo quedó en la historia por su violencia, sino también... Me dio hipo. Una guerra que no solo quedó en la historia por su violencia, sino que Earl fue quien tuvo que validar la rendición más brutal de la época. Con el micrófono en mano, recogiendo cada grito, cada súplica, su rostro apareció en el primer plano para miles de hogares, un rostro sereno que se convertía en sinónimo de decisiones difíciles. En esta lucha, pues, como ya todos sabrán, cada que alguien está tirado o en una llama de rendición, se va a hacer directamente. Sí. Y sigue las peleas. Desde ahí lo empezaron a llamar para los eventos más importantes, Worlds en el 87, Bunkhouse Stampede del 88, y entonces... Como un árbitro que le gusta hablar a los americanistas, pero no voy a dar nombres. Y entonces la llamada llegó desde arriba. El Vince, el mismísimo Vince, el emperador del norte, lo quería para su imperio. Earl Hebner estaba a punto de pasar de árbitro regional a personaje global. Ahora, imagina que estás en SmackDown vs. Raw del 2006 o en el Street Fighter 2 y empiezas el juego, hay personajes bloqueados, luchadores con silueta así en negro y tienes que irnos bloqueando. Sí, claro. Y hasta que haces algo especial se desbloquea, ¿no? Pues así era Hebner, güey. Así de importante y especial fue para... Tener su propio monito para desbloquear. De hecho, sí tuvo su propio personaje jugable en un juego, güey. Un personaje desbloqueado por mérito propio, pasando de fondo genérico a figura jugable. Ya no era el tipo de que hacía las cuentas, era el árbitro. En febrero del 88, mientras Dragon Ball apenas calentaba motores en Latinoamérica y Super Mario Bros. Revolucionaba las consolas de... Pura te idolatra, carnal. En el mundo del wrestling se cocinaba un capítulo que bien pudo haber salido de una telenovela de Te Idiotiza. Claro, con esteroides, sudor y sobornos. Ese mes se celebraba en el horario estelar de Main Event, un especial transmitido por la NBC con una cartelera pues, bastante chida, que era Hulk Hogan contra André el Gigante, por el campeonato mundial de la WWF. ¡Wow! Pero lo que debería ser un combate de titanes se convirtió en uno de los engaños más infames de la historia. Y al centro del ring, como testigo y cómplice de todo, Lucha de gigante. apareció el Earl Hebner Convierte. en su debut oficial en la WWF. El aire en gas natural. Ahora bien, en una movida que mezcla la lógica del príncipe del rap con el caos de Dios de la pelea, Will Smith. el Vince decidió utilizar a los gemelos Earl y Dave para un ángulo que solo podía salir de la mente más teatral del negocio. Dave ya trabajaba como árbitro en la WWF, pero ese día Earl apareció disfrazado de su hermano, que aquí ya se digo, ¿cómo? Si son gemelos, o sea... Y contó la cuenta de 3 cuando el Hulk Hogan tenía claramente una... Bueno, sí, así pasó, güey. Pasó así la lucha, güey. Así la lucha, güey. A ver, ¿qué quieres hacer? A ver. Suéltalo. Me lo voy a aguantar. No, suéltalo. Es la mamada del Spider-Man viéndose al espejo. Así, sí, exactamente. Justo así. Es lo mismito. Y contó la cuenta de 3 cuando Hulk Hogan tenía claramente el hombro levantado. El motivo fue un soborno del $1 Million Man, el Ted DiBiase, quien quería el campeonato para sí mismo. Ahora bien, el público estalló de alcanzar esa luchita. Se volvió de si no es ese vato, lo cago. ¿Te acuerdas de las gemelas Bella o no sé? En la lucha. Que una se casó con el John Cena. Simón. De verdad que son gemelas. Lo que era el mismo juego de que una se bajaba y la otra bien fresquita entraba y se chingaba a la otra. Y pues como eran idénticas, güey, se daban cuenta que se habían hecho la trampa. O sea, los dos tenían finta de sacerdote. Sí, tenían pinta de sacerdote. Yo también, güey. No, es que a mí no me alcanzan a ver por la altura. El público estalló. Hogan, con esa mezcla de furia y sobreactuación que lo caracterizaba, gritaba: "How much did they pay you, man?" Conte palanco. Una feria, primo. Una feria, padre. Si hasta el diablo se la ganó y nomás agachó por una a 5. Compa, me dieron $10 de oro, ¿verdad? De plata. De plata.
Y entonces el plot twist, pues entra el Dave Hebner corriendo al ring, ambos hermanos se enfrentaron y la audiencia vivió en tiempo real una de las peleas entre gemelos idénticos. Sin CGI, sin efectos, era como un episodio de Power Rangers cuando dos personajes iguales se pelean y uno tiene la cinta en el brazo. ¿Qué traes, güey? No, tocaron la puerta, güey. No te pases de ver a tu vida. Güey, hasta te volteó, güey. ¡Vaya chingue a su madre! ¡Vaya chingue a su madre! Vale, merguita, güey, escuché. No puedo voltear, güey. Espérate, pero ya sígueme. ¿Yo? Y es que yo estoy viendo toda puta sombra, güey. A ver, Lee. Que no la pela de todos los demás. Y entonces, el plot twist, entró Dave Hebner corriendo al ring. Ambos hermanos se enfrentaron y la audiencia se volvió loca. Viviendo en tiempo real una pelea entre gemelos idénticos. Sin CGI, sin efectos. Era como un episodio de Power Rangers cuando dos personajes iguales se pelean y uno tiene la cintita de la cosa nada más para distinguirlos, ¿no? No. Creo que fue justamente en la Fuerza Salvaje, ¿no? Que tratando los Power Rangers falsos, güey, que estaban idénticos, así como... No recuerdo, güey. No vamos a hablar de Power Rangers, ya hablamos de eso. Ahora bien, cuenta la leyenda, confirmada por el propio, que Bink les pagó $2,500 a cada uno por ese segmento, lo cual en el 88 pues, era un dinero. ¿Eh? Hasta ahorita, ¿no? Hasta la fecha, $2. conviértelo a pesos, son... Exactamente. ¿Qué? ¿$1,500 dijiste? Son $2,500. $2,500. Dobletearlos Son como 50,000 pesitos, güey. Exactamente. Más o menos. Más o menos, aproximadamente. Unos 45. Pero lo más increíble es que nadie del público sabía que Dave tenía un hermano gemelo. Así que para muchos fue una conspiración de verdad. Algunos fans pensaban que Hogan estaba siendo drogado. Se clonó en el baño. Se clonó en el baño, exacto. Otros que habían clonado al árbitro. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó, como pasaría una década después en Montreal. Güey, es como si me hubiera dicho que Malcolm salió del programa aquí y se sentó con nosotros, güey. Lo tuvimos en el episodio pasado, es que no viste. Es como esa que... faltas un día a la escuela y ya la rock cantando. Así tal cual. Es el aire, güey, no man. No, pero ahorita se escuchó bien clarito, culero, así de... No, así. Ok, ok. Te lo juro, güey. Es como, ubicas al grande americano. El logo de luchador que anda haciendo la sensación aquí en Hit. Hay un güey que vi un meme que decía, falta un día al ¿cómo se llama? Al gimnasio. ¿Y cómo va? Viene el grande americano, güey. Y ahí está el pinche vato entrenando así como si no hubiera... Con la máscara y todo. Pues obviamente sin nada. Kaiser. Al que le entregaron el nuevo... Los güey Kaiser. Ok. No, yo no es Kaiser, no es Homos, güey. Es Homos, perdón. Es que el mame es decir que no sé, güey. Por más que sepamos que sean, ahorita el momento. Hay güey que dijo, es Mark Henry, güey. Claramente es Mark Henry. Ese de Guerrero, güey. No, te pasaste de lanza. Oh, sí, por cierto, el Dave Hebner terminó con las costillas rotas en ese momento. Tras el forcejeo con su hermano, la historia de los gemelos malvados quedó ahí. Pero el Earl se quedó en la WWF como árbitro titular y su carrera apenas comenzó. Estás por brillar. Dilo. Sí. Ya, ¿sabes qué? Ya voy a aceptar. El mames, tú date, güey. Tú date. Pero explica por qué, explícalo. Es que llegué. Me dicen, ¿de quién vas a hablar, Ori? Y les digo, no, pues, de Earl Hebner. ¡Y ya, güey! Y estos dos cabrones se miran. ¿Qué pedo? Earl. ¿Cómo te va, Earl? Te apesta el journal, Earl. Ya me hizo bien. ¿Seguros? Más tarde lo repito. Porque hasta yo en mi mente estoy cada que digo, ahora los escucho, ¿sí? Por eso me volteé a ver. Ya lo traumatizamos en estos media hora que llevamos Ni aquí. siquiera fue media hora, en 5 minutos de estar ahí. Y ya, seguimos. Imagina que estás jugando The Legend of Zelda The Ocarina of Time. Y justo antes de llegar al jefe final, a Ganondorf, te enfrentas a tu propio reflejo, que es el Darkling. ¿No? En la sombra. Era prieto el otro. Estaba más moreno. Eso fue lo que vivió Hulk Hogan. No solo perdió su campeonato de una de las formas más sucias de la historia, sino que fue víctima de una doble traición, donde ni el referee era quien decía ser, o sea, su carnal. Ahora bien, tras el caos del main event,
Fue el árbitro principal del torneo en WrestleMania 4, donde el Macho Man Randy Savage se coronó campeón mundial. Ah, aquí somos amantes del Macho Man. Bueno, yeah. eso. Si el mismo Randy, Yeah. que se había ganado el corazón de la audiencia al lado de Miss Elizabeth, Y de Earl. y de Earl, en esta ocasión de Earl, sí, claro, y que poco después iniciaría su icónica rivalidad con Hulk Hogan, Earl, sin mover un solo músculo facial, estaba presenciando la transición de las eras. Los días de Hogan como héroe absoluto en una WWF más teatral, más emocional y, como ya sabíamos, mucho más propensa a los engaños. Desde ahí, se convirtió en... Desde ahí se convirtió en árbitro de cabecera para los eventos principales. WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Su presencia era una constante, como si fuera un NPC legendario que aparece en todas las misiones importantes del juego. Ándale. No importa si cambiaban los campeones, los Era managers. el pingüinito de Mario que por más veces que regresaras volvió a aparecer para que la aventaras, güey. Te hacía. Sí. Te me acuerdo que mi mamá se enojaba, güey. Sí, güey, te perseguía, güey. Sí. Te aventaba a ti de abajo. Pero si la sabías esquivar, también se caía la mamá. ¿No sé si en el remake se puede hacer lo mismo? No sé. Yo creo que ya no, ¿verdad? Para censurar. No, güey, sí, por la censurada Sí. que tiene que llevar a cabo. No importa si cambiaban los campeones, los managers o los narradores, Aaron siempre estaba ahí. Ahora bien, vamos a llegar a una parte importante. La historia que vamos a contar a continuación es tan compleja, tan dolorosa y tan legendaria. Y ya no importa cuántas veces se repita, cada vez que se menciona, se siente como la primera vez. Una traición, una recesión, una cuenta detrás que nunca debió suceder. Perdón, creo que más bien fue una rendición que jamás debió suceder. Y en medio de todo, Earl Hebner. En el Survivor Series del 97, celebrado el 9 de noviembre, la lucha estelar era Bret de Hitman Hart contra Shawn Michaels Ay, güey. por el campeonato mundial de la WWF. Pero esto solo era un combate. Era el desenlace de años de tensión entre los luchadores por horas. Bret, el canadiense, ídolo absoluto de su tierra. Shawn, el chico mal de la nueva generación. Y detrás de cámaras, el Vince. Sí, pues ya estaba con su canción. Sí, ya empezó esa rola de género, pero es su voz, güey. Orquestando un drama que haría ver a Game of Thrones como una comedia. Si una vez vi un meme, si el nepe hiciera un sonido al momento de que se levantara, cual quisieras que hiciera, muchos eligieron la del Super Saiyajin, el sable de Darth Vader o cosillas así. Yo elegiría la canción de Shawn Michaels. Claro. Yo no sé qué sonido. Tiene para pensarlo. Lo que sí hice en algún momento de mi universidad fue ponerle nombre. Play-Doh. Porque juegas, ríes y aprendes. Bret Hart estaba a punto de dejar la WWE para irse a la WCW. Su contrato multimillonario con Turner ya era público. Pero había una condición. No quería perder el título en Canadá. Era una cuestión de orgullo, de respeto. Se había pactado... Es mi casa, güey, no te pases de... no hay quien fuera a su casa, güey. Se había pactado, según Bret, que él retendría el título esa noche y lo dejaría vacante al día siguiente. Pero Vince no confiaba en eso y temía que Bret apareciera en Nitro de la WCW con el título. Calera con chorro como el 24/7. Así, man. Como ya lo había hecho Medusa años antes en la WCW, arrojando el título femenino de la WWF a la basura. Así que, en secreto, y de una traición, una conspiración, y como mejor se le conoce, un screw-up. ¡Mentiras! ¡Tú me ilusionaste hasta ceder! Claro. ¡Mentiras! Earl Hebner fue el convocado para último momento por Vince y el General Briscoe. Le dijeron que debía hacer sonar la campana si Shawn aplicaba el Sharpshooter, sin importar si Bret se rendía o no. Hebner, amigo personal de Bret Hart, por años le había jurado el día anterior que nunca lo traicionaría. Bret lo cuenta en múltiples entrevistas. Y lo dice enojado el güey. Dice, me dijo que podía confiar en él, que no haría algo así, que él no era que él no era ese tipo de hombre. Pero esa noche, cuando Shawn Michaels aplicó el Sharpshooter, que era como la rendición así de... Sí, la llavecilla, pues, que... Es el especial del Bret, pero se la regresó. Y esa era la señal para
Ajá, o sea, aparte de que te mataron al respeto con tu propio especial. Ajá. Amá. La Sí, pero lona. te aplicaban el especial de que tú traes en putabas, güey. Amá. Porque siempre ha habido un mono que copia los movimientos en casi todos los restos. Más bien, todos lo podían hacer, pero cuando te lo aplicaban, decían, güey, ese es mi especial, ajá. Esa noche, cuando Shawn Mendes aplicó el sharpshooter, Earl Hebner mandó a sonar la campana sin que Brent se rindiera. Este está bien genial porque claramente no... Tú ves la pelea y le da como 3 segundos y... ¡Ah! O sea, en corto y está... Hasta el Shawn se queda de... El Shawn ya sabía. Pero el Brett sí se queda de... Güey, ¿qué acaba de pasar, carnal? Y hasta le escupe la cara al Vince, güey. ¿Y 50,000 pesos qué, güey? Sí, sí. Sí, sí, hasta se enoja y dicen que más atrás, ya en los camerinos, y va y le pregunta al Shawn, ¿tú sabías, güey? No, no, güey, Triple H, ¿tú sabías? No, güey, no. A ver, Aaron, ¿tú sabías? No, no, güey. ¿Qué pedo, Aaron? Y va con el Vince, y a Vince sí le va un putazo así. ¿Qué te sucede, Aaron? Y se lo deja ahí morado, ahí completamente, y el Vince estuvo, sí, me tuvo nada. Pues, y no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera seguido la situación como me la acabas de contar. Nadie sabe, pero aquí lo que me cuentas es que sucedió una traición. Completamente. Brett se levantó furioso, escupió en la cara de Vince McMahon, destruyó las cámaras, hizo el famoso gesto de la WCW con las manos, y Hebner, corriendo del ring como si hubiera activado una trampa en Resident Evil, huyó entre la multitud con escolta de seguridad y todo, porque dijo, no, me quieren matar, güey. Oye, imagínate, cabrón, pues Pues que tú acabas de decir que es un compa, güey, y que no... Pues no, no haces eso, güey. Hay cosas que no se hacen, güey, o sea, ni por negocio, güey, ¿sabes? O sea, yo sigo, fíjate, una analogía que puedo poner aquí es, yo sigo un canal en YouTube que se llama Ants Canada, que es un vato que hace viveros enormes, donde las principales cosas pues son las hormiguitas, güey. Pero ahorita tiene 3 viveros conectados, güey, enormes hacia lo largo de su casa. Y en el último episodio tenía que meter una especie invasora y decidió meter a las cucarachas americanas. Esto como analogía de que una televisora de Estados Unidos le estaba marcando diciéndole, güey, te compramos los derechos de tu programa, te dan tantos millones, pero pues vamos a cambiar el concepto, vamos a cambiar tu voz y un chingo de cosas. Y a lo largo del episodio el vato diciéndole, no me voy a vender, pero digan lo que quieran, yo no los desmamadas, o sea, no me voy a vender, güey. Él sí se vendió, güey, entonces, pues no haces eso, carnal. ¿Recuerdas ese momento de Star Wars cuando en el episodio 5 Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre? y después se la mete toda, digo, Ese es el giro que lo cambia todo, que reescribe la historia desde otro ángulo. Y pues bueno, el Screwjob de Montreal fue eso, pero en lucha libre, y Earl Hebner fue el ejecutor. No un villano, no un héroe, una figura trágica atrapada en la maquinaria del negocio. sí, pues es que fue orden del jefe, güey, no puede hacer absolutamente nada. Nos ponemos en el lugar del tránsito que te detiene por no traer casco, güey, cuando tú sabes que tienes que traer casco y él tiene que hacer su labor, ¿no? Ah, sí, claro, completamente. Desgraciadamente, o sea, Y pues desde ese día el nombre de Earl Hebner quedó marcado en cada cadena, en cada arena de Canadá. Los cánticos de You Screw Brett, o sea, tú arruinaste a Brett, lo perseguían a todas partes. Incluso decían que en la calle lo medían de, tú fuiste el que traicionó a Brett. No, no fui yo, fue de... ajá, pues sí, güey, son dos. Sí, no, ajá, Yo exacto. di que fue mi hermano y yo voy a decir que fue mi hermano. Fue show, ¿qué le sabes? Cambiamos, güey. Sí, fue show a final de cuentas. Por años fue considerado como un traidor. Incluso se vendieron camisetas con su cara estampada. Así, güey, traía el silbato, güey, para la cancha. Y sin embargo, él también fue víctima. Durante años, Hebner explicó que no tuvo opción, que tenía por su trabajo, que fue obligado por Vince y que lo lamenta profundamente. Es perder mi jale, cabrón. Tengo familia, hijos, güey. No nomás me mantengo. Hay una entrevista con el JBL, el Bradshaw, en el que cuenta cómo se desarrolló toda la situación. Y lo voy a poner aquí las ligas para que lo vean, porque está... El pato explica muy bien cómo fue desde que le dijeron que no estaba pues, ahí tragando mocos nada más. Que a veces dice, güey, te tengo un encarní. Y el vato de, Un trabajito te va a llevar Epifanio. no quiero ser la persona, pero pues, a ver dónde que quieres que haga. Tal cosa. Es que hace... ¿Sabes qué? Y, güey, pues también me la estoy jugando, pero pues es que si no lo haces te quedas tú sin jale, güey. Exactamente. Años después, ya con el Brett retirado y más tranquilo, ambos se reencontraron en un backstage durante eventos independientes en el 2023. Él confirmó públicamente que ya se habían perdonado, que todo había quedado atrás. Dice que nos dimos la mano y seguimos adelante. Han pasado muchos años, ya no guardan rencor. Ay,
Ahí te va. El Brennan que guarda rencor hoy en día es el vato que le cortó la carrera, que es el Warwick. Que le dio una patada ahí toda mal hecha y lo dejó medio menso, entonces pues ya no pudo. Perdón que diga eso, ya no pudo. Pues, Goldberg es así, tiene 2, 3 peleas medias. No sé si. bien tosco. La semana pasada, o hace 15 días, peleó contra El Gunther. el Gunter, güey. Pues se salió completamente del personaje, güey, porque según él no le dolió el putazo. Pero Es el único que se fue a arruinarle la imagen al Gunther, güey. entonces también el Gunter no le pegó duro por el hecho de que pues también ya no es un joven, güey, al que se está aventando un tiro, güey. Simplemente tú ibas a hacer. Por ahí vi un video donde otros luchadores decían que lo que tienen los machetadas del Gunther es de que suenan, pero no te duelen en realidad. O sea, que es muy tan buen profesional, güey, que puede hacer parecer que es un chingadazote y tú dices, chinga, yo sentía que iba a vender más duro. Y este Goldberg dice, es que yo sentía que me iba a pegar descansada. Es que es al pecho, güey, o sea, no puede ser tanto el putazo, güey. Ve la edad de Goldberg. Le paras el corazón, carnal. Cabrón. Sí, pues sí. Ponte a pensar también del lado del Gunter, güey. Güey, hablando de machetadas. Puede que si haya 2, 3 luchadores a los que sí les haya dado bien sabroso. Sí, claro, con el Sheamus y con el Drew McIntyre se han agarrado sabrosísimo, güey. Sí. Hablando de machetadas al pecho, el daño que puede conllevar. ¿Has visto cómo tiene Kofi Kingston el pecho? Está Pero es que ve la pinche manota con la que se le del el Big Show, güey. exactamente. Shh, no se quedan callados. No mames, güey. Le desfiguró esta madre, güey. Otro golpe mal dado fue cuando el Kane dejó torto al Shawn Michaels, güey. No es que Shawn Michaels tiene una jota de que fue un putazo del Kane y que es que fue. Se lo desvió un rato en lo que. Ay, se lo dejó desviar. Completas. Que es un gaje. Pero pues tiene buen algo el vato para los luchadores, ¿eh? Es el mejor roster del NXT de mujeres que hay. Pero bueno, es que el daño no se compensa, güey, o sea, y es un daño permanente. La gente que está, no tiene que estar luchadas para que te destrocen los músculos del pecho y te los deja abiertos, güey. Imagínate. Está cabrón. La lucha libre. Como Pablo en el episodio del luchador, que le dijo, ven, párate, güey. Y Pablo, no. No, güey. Sí, es que le dijo, a ver, párate para acá, así que le iba a dar un machetazo y no. ¿Qué es eso? Uno, güey. No, porque se güey. Nah, no quisiera hablar yo, right, él. Aguanto, soy noto. Uno, güey. Lucha libre. Le hubieran dicho, a ver, macheteate tú solo, güey. Así como. ¿Cómo se llama el Código Da Vinci, güey? No puedo ser el de. Salman. No es el de Código, sí es el Código Da Vinci. La película donde está el loquito que se flagela. La lucha libre, como la vida, no siempre tiene héroes o bienes puros. A veces solo hay personas haciendo lo que creen correcto en un mundo donde no hay reglas claras. Y otras. El Montreal Screwjob no solo cambió para siempre la carrera de Bret Hart, sino también redefinió a Earl Hebner. A partir de ese momento, el árbitro dejó de ser un simple regulador en el ring. Ahora era parte de la historia, de los conflictos, de las decisiones que cambiaban el destino de campeonatos, luchadores y empresas. Durante los años siguientes, Hebner fue árbitro designado para muchas más importantes peleas en la era de la actitud. Como el que vimos ahorita que empezó con La Roca peleando contra los de DX. Sí, güey, o sea. El Hebner y La Roca contra 3 de 10, güey. No, el Ya, Vince McMahon, el Triple H, según tenía la manita desconchavadita, pero pues el show. Nuestro amigo sí se le cayó todo esto. Sí, un desgarro por ser de 13 me entiendo mejor, pero Todavía no puede no, jugar, ajá, todavía no puede jugar a las manitas calientes. no, ni venciditas ni nada. Ni vencidita, ¿no? Bueno, pues no puedo cargar nada como arriba de 6, 7 kilos. Güey. Por orden, pues, de Jen. Durante los años siguientes, Hebner fue árbitro designado para las luchas más importantes de la era de la actitud. Una época donde los límites entre la realidad y la ficción estaban más borrosos que nunca. Mientras La Roca se convertía en la estrella más electrizante, Stone Cold rompía esquemas a punta de stunners. Y los D-Generation X hacían del rebeldismo una marca. Stone Cold lamentaba cervezas también a la gente. A mí me mamaba ver ese vato ahí. Así, Le daba cerveza nomás porque sí, güey. Te tomaba 3 al hilo y ya nos aventaba el tiro. no, y después vi que el vato en una entrevista le dicen, ¿sí te las tomabas? No, güey, todas las excusas. Nada sean, y como que, güey, no le Sí, pues para muchos se dan un trago, güey, por Sí, equivocarse, güey. sí, claro. Pero aparte también eran cervezas bajas en alcohol, no era completamente. Ya después empezaron a aventar las a las de su marca. Sin importar todo nada de esto, el Earl siempre estaba ahí presente. Se convirtió en figura clave de las stories. Firme. Pero no solo como testigo,
lo convertían en parte del guión. Uno de los momentos más raros y adelantados a su tiempo fue cuando en el 99 la WWF armó una storyline donde los árbitros se iban de huelga. En plena era de luchadores invencibles y segmentos con cerveza volando, los árbitros perdían el respeto laboral. Hebner fue el líder simbólico de este mini movimiento, apareciendo en cámaras discutiendo con los McMahon y generando simpatía del público. Ahora imagínate que de pronto todos los árbitros de la FIFA o de la NBA dicen, ¿sabes qué? Chingada, aquí es Mac. Porque pues no nos trataban bien, güey. Y ganamos lo justo, güey. No estamos en el seguro, güey, no hay prestaciones, güey. Llevo trabajando 6 partidos, nomás la paga la mitad. Eso tiene que ser el ángulo así, güey, de que exigimos derechos, canal, exigimos mejores cosas. El sindicato, algo. Seguro debido. Pero el momento que selló su estatus como el referee con opinión propia ocurrió en el 2000 cuando Hebner hizo una cuenta rápida para ayudar a Chris Jericho a ganarle el campeonato mundial a Fernando. No, Jericho, esto. Iba a ser una pendejada. Digo, El público, estaba oyendo Jericho. En su juventud. Parecía que Jericho era campeón, pero como si esto fuera un episodio de Lost, al final cambió de nuevo. Triple H exigió doblar a ver. Como si fuera minijuego de Mario Party. Vamos. los trabados del monito. Que ni se ve el mono que le está pegando al de este, güey, de la vergüenza que le estás acomodando al botón. ¿Recuerdas que había un minijuego donde le girabas la palanquita? Que tenías que meter los otros en chinga, güey. Así yo creo. Esto y el de Resident Evil cuando te agarraba el zombie, güey. Es lo mismo. Así fue. McMahon les pidió que Hebner en pantalla y entonces en una escena más teatral que el final de Titanic, Linda, la esposa del Vince, lo reinstaló con árbitro. Y dijo, te crees chingón, pues yo soy la doña mayoritaria en el ángulo, pues. Y las vistas así de, todo se derrumbó dentro de Vince. ya no. Dentro de Vince. A su demonio se le derrumbó. Ya no era solo un árbitro. Ahorita ya lo vendió. Ya lo vendió. Sí. Era un personaje con arcos narrativos, conflictos y redención. El Alfred del Batman, güey. El Phil Coulson El Phil Coulson de los Avengers. En portugués no se equivoca. Dígale. La figura del segundo plano que asistía al universo sin poderes y presente. Ay, güey. Qué buen episodio puede ser. El impacto fue tal que Hebner fue incluido como personaje jugable no oficial en el legendario WWF No Mercy del 64. Yo tuve este juego, estaba bien pasado de lanza. Y ha aparecido en múltiples juegos como referee fijo. Okay. La comunidad gamer lo conoce, la comunidad luchística lo respeta. Y la comunidad casual lo ubica, aunque sea por aquel día que traicionaba. Pero todo eso tenía un costo. Hebner cargaba con el estigma del Screwjob, lo cual, para el bien o para el mal, lo hacía él como el árbitro más famoso, pero también el más cuestionado. Durante años, su nombre era sinónimo de polémica, su rostro era abucheado en ciertas arenas, y su lealtad era tema de discusión entre los fans bosqueados. Aún así, su ética profesional dentro del ring era intachable. Sabía vender el drama, colocarse justo donde debía y nunca robar el protagonismo, excepto cuando el guión lo pedía. La historia de Hebner no sería la misma sin aquel de maldito, glorioso y eterno en la memoria colectiva de la lucha libre. El 9 de noviembre del 97 en el Molson Center de Montreal, que es el Screwjob. Para tener en contexto, imagina que estás jugando una partida de Street Fighter 2, tú eres el Brad, muestra el grappling, el timing y la técnica. Estás en tu casa, frente a tu gente, defendiendo tu campeonato, y cuando crees que tienes el control, tu personaje se congela y el sistema controlado por el CPU declara como ganar al otro jugador. Eso fue lo que pasó justamente con el Screwjob de Montreal. No había VAR en ese entonces. Si antes del Screwjob, Hebner era el árbitro profesional que hacía su trabajo, después de ese 9 de noviembre se convirtió en el árbitro con historia. Ya no era el mero regulador, era un símbolo, una figura con poder narrativo dentro del ring. Mientras luchadores como Stone Cold, La Roca y Triple H y Mankind redefinían la industria con irrelevancia, violencia y carisma, Hebner se mantenía firme en el centro de todo. Contaba las peleas más importantes, descalificaba con drama y autoridad y se convirtió en una especie de brújula moral, o mejor dicho, un barómetro del caos. Ándale. Así me...
Fue árbitro en algunos de los combates más legendarios, por ejemplo el de Austin contra Michaels en el WrestleMania 14, cuando Stone Cold se coronó por primera vez. Estuvo también ahí en el Hell la serie inolvidable de El Undertaker contra Mankind, cuando lo avienta. También estuvo en la pelea entre Triple H, La Roca, Kurt Angle y Lesnar contra Edge y Cena. Perdón, era Triple H contra La Roca. Oh, sorry, es que no le puse una coma. Triple H contra La Roca, Angle contra Lesnar y Edge contra Cena. Es el que estuvo cuando el Brock Lesnar se da una vuelta y cae todo mal. Oh, ok. Pero también hubo momentos donde el personaje de Hebner se volvió parte activa de la trama. De pronto el árbitro se metía en las historias, tomaba decisiones polémicas, recibía golpes, empujones y hasta se animaba o enfrentaba a otros luchadores. Uno de los ejemplos más célebres fue en el 2000, cuando Hebner enfrentó al mismísimo Triple H, acusándolo de abuso de poder. Hebner fue despedido en cámara por la familia McMahon y se convirtió por un breve momento en el héroe del pueblo, el árbitro rebelde que se le plantó al jefe. Y esto dio como resultado la lucha que estábamos viendo. En el 2001, durante la invasión de la WCW, también fue pieza clave en varios segmentos caóticos donde los árbitros de ambas empresas se enfrentaban como si fueran facciones del Smash Bros. Es el que te conté de que eran referees contra referees y se agarraron ahí de que no, pues nosotros somos más chidos que ustedes, no, pues, el que no, órale, pues entrale. Y ahí se desarmaron ahí las peleas entre los arbitrazos. La neta está bien cagada ver esa lucha porque es un luchador un referee imitando los movimientos de los otros luchadores. ¿Qué pedas, Aero? Y es que la presencia de Hebner era tan sólida, tan reconocible, que al verlo entrar al ring era como tener la garantía de que algo bueno estaba por suceder. Algo histórico. Okay. Su estilo único, la forma en que corría hacia el ring, sus expresiones faciales, su manera de gritarle a los luchadores, de hacer el conteo dramático con las palmadas rítmicas y los ojos bien abiertos como si el mundo estuviera a punto de explotar. Hebner no era un actor, era un árbitro. Pero dentro del universo hiperdramatizado de la WWE, eso lo convertía paradójicamente en uno de los mejores actores de reparto de toda la era dorada del entretenimiento deportivo. Y, aunque en varias ocasiones fue víctima de azotones brutales, sí, decían, pues tienes que tragar este azotón ahorita, bro, te vamos a hacer un suplex, ahorita así. Te voy a acomodar un cachetadón, te voy a aventar de para abajo del ring, Sí, una patada. llaves voladoras, sillazos, lanzamientos contra las cuerdas. Siempre se levantaban. Sillazos. Sí, güey, también. Como chile de guerrero se pasaba. Tan valiente, pero determinado como ese maestro anciano que aunque ya no da piruetas, sigue siendo clave para que los héroes aprendan la lección final. Ahora bien, también para finales de los 90, la imagen de Hebner ya era inseparable de la WWE. Su figura del ring se había vuelto tan reconocible como la campana inicial o el conteo final. Pero como buen personaje de novela, su historia tenía giros inesperados, y en toda saga con tintes de traición, su siguiente capítulo sería una transición hacia otra dimensión. TNA se cambió a TNA Wrestling, donde de ahí también Legend Style, Samoa Joe, y otros tantos, güey. Tras su salida en el 2005, producto de una controversia interna por vender mercancía no autorizada junto a su hermano Dave, Hebner encontró refugio en TNA. Y si en WWE era árbitro estrella, TNA fue una leyenda viviente que aportaba legitimidad inmediata al espectáculo. Para los fans, verlo aparecer como si alguien... Como las rifas del premio mayor, aquí delante del señor licenciado, así. Pues él era El que autorizaba, que ya le ganó. ¿Cómo se dice cuando dicen aquí frente al... que da legitimidad de... ¿Cómo se le dice? Sí, pues, todos son licenciados, sí. Hay El licenciado fulano de tal. interventor. El interventor que daba legitimidad a todo este pedo, güey. Él encontró refugio en TNA y sin la WWE era un árbitro estrella, TNA fue una leyenda viviente que aportaba legitimidad inmediata al espectáculo. Para los fans, verlo aparecer era como si alguien hubiese usado el código Konami y desbloqueado un personaje secreto del pasado glorioso del wrestling. Ahora bien, las leyendas también sangran y a veces sangran en silencio. La salida de Hebner de la WWE fue tan repentina como confusa. El comunicado oficial fue un poquito escueto, que decía despedido por vender mercancía sin autorización. Para muchos fans, esto era apenas una nota al pie, pero para los que conocían la historia, ese fue el campanazo final de una tensión más compleja. Durante años circuló el rumor de que Hebner vendía camisetas falsas de la WWE desde la cajuela de su coche, como un vendedor pirata de shows independientes.
Una historia tan pintoresca como dudosa. Porque, ¿por qué alguien dejaría un sueldo de $250,000 al año por vender playeras de $12? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Era el hermano, pendejos? Creo que no era Melo, güey. No era él. El hermano que estaba aprovechando de la Ahora. Ahí sí me decías, tengo un trillizo de Santos. Como en la de... trillizo, güey. No, en la película esta de que toda la ciudad es de cera. Chinga. La casa de cera. Es el museo, güey. Pero se llama La Casa de Cera la película. Yo sé. Y todo, y son 3 hermanos en sí, pero los que hacen las mamadas son 2. Y faltaba el tercero. Los de Sky Movie, los de Scream, que eran varios. Eran 2 al inicio y después eran un ching. Aseguró que la mercancía que vendía provenía de los mismos proveedores de la WWE y que incluso estaba asociado con alguien del medio en una tienda llamada Pro Ship Shop. Ubicado en San Luis, era un negocio legal, pero incómodo para la cúpula de la WWE en ese momento. El trasfondo, según él, iba más allá de las camisetas cuando el John Laurinaitis, que es Laurinaitis, pinche pain hard. Se escribía, mira acá. John, háblalo. Laurinaitis. Luminatis. Laurinaitis. Illuminatis. Cuando el Juan Luminatis ¿Dónde el Juan Luminatis? tomó el poder tras la fusión del WCW, comenzó a sustituir a muchos agentes por su propio equipo, y eso incluía cortar de raíz a quienes fueron cercanos a la antigua estructura. El hermano de Earl, Dave Hebner, era una de las figuras más cercanas a Vince, su mano derecha en la producción de agentes y un engranaje esencial del vestidor. Hebner cree que su despido fue una jugada política para limitar la posición de su hermano. Como un talento de ajedrez, había que sacrificar una pieza para derrotar a otra. Tú siempre es Illuminatis. Y él dice que nunca me dijeron la verdad, todo fue una mentira, pero Un profesional de la mentira. No está haciendo el pedo que le hizo al canadiense, güey. dice que todo fue una mentira, pero que se fue a otros lados, siguió trabajando y siguió adelante. Sentenció a Hebner sin rencor, pero con esa herida que no se cerró del todo. Su salida no fue una caída, fue un punto y aparte, porque Hebner encontró refugio, como te dije, en TNA. Aquí fue bienvenido para arbitrar una nueva generación de talentos con el mismo temple y profesionalismo. Fue su forma de gritarle al mundo, no estoy acabado. Y no lo estaba. Para ese momento ya había vivido todo lo que un referee podía vivir. Lo que venía era su legado. En esta empresa no solo fue el referee principal, sino que se convirtió en parte de múltiples storylines, así como en la otra empresa, incluyendo feudos con luchadores, decisiones controvertidas y hasta momentos en los que fue empujado o humillado como parte del show. Uno de los más recordados fue en el 2011 cuando Jeff Jarrett lo forzó a contar hasta 3 en una lucha manipulada, un eco lejano pero familiar al de Montreal, como si el universo le hubiera puesto un loop en su vida. Pero De Yabu. de cuenta, sí dicen. Pero si algo hizo especial a Hebner en esta etapa fue su capacidad para burlarse de sí mismo. En un episodio de Impact se reencontró con su pasado al tener que tomar decisiones de conteo rápido, mientras los fans coreaban Just From Breath, se torció este breath, como un mal hechizo que jamás podrían exorcizar. Y en vez de huir, Hebner los encaraba, les gritaba de vuelta o simplemente levantaba los brazos con una sonrisa. Ódiame más, diría un amigo de Pamaseo. Sí, porque sí les gritaba así, fui yo y... ¿Y qué? Es como si el güey no pudiera exorcizar a esos, ¿cómo se llamaba el pinche villano al final? ¿Sí viste? Es como si Carlos Trejo no se hubiera querido aventar un tiro con Maussan. Sinceramente es con Epic. En el 2015, su rol fue más allá del ring. No, fue como en el 2000. Ah, grande. ¿Qué? No, fue como en el 2020 lo de Adame y Trejo. Si fue antes de la pandemia, fue durante la pandemia. Por corregir tú, en el 2015. No, dice que en el 2015 su rol fue más allá del ring. Tiene el homenaje con una ceremonia de inducción al Salón de la Fama de esa empresa, convirtiéndole en el primer y único árbitro en recibir ese reconocimiento por una empresa de lucha mayor. La ovación fue genuina, no porque todos lo amaran, sino porque todos sabían que sin él la historia no estaría completa. Como si de pronto el referee fuera el protagonista de una película que siempre pareció tenerlo como secundario. Como cuando ves a Alfred, el mayordomo de Batman, sosteniendo por fin la batiseñal.
Y aunque con los años su rol fue disminuyendo, siguió apareciendo como figura de respeto. Ya sin el conteo eléctrico de antaño, pero con la misma mirada que había presenciado títulos, traiciones, glorias y caídas. Un veterano que había vivido tantas eras, que era como el Capitán América del wrestling. Sobreviviente de guerras que ya son leyenda. Demasiadas veces. Ahora bien, casi 27 años después del Screwjob de Montreal, volvió a cruzarse en su camino con... Casi 27 años después del Screwjob de Montreal, volvió a cruzarse en su camino en julio de 2024 durante un show de TNA en la ciudad. Hebner entró a la camiseta de árbitro cuando Mike Bailey tenía a Mustafa Ali Nabors. Este ya es muy reciente, por si no ubicas a los luchadores. Si ubicas a Mustafa Ali, ¿no? Me suena. Sí, estaba en la doble, veías luchando un poco. No sé si era de la India, el güey, un pakistaní, algo así. Me suena. No estoy seguro. Perdón si es que sabes que si dices que un indio era pakistaní, un pakistaní, están casi que en guerra, güey. No nos vayan a bombardear, güey. Estás viendo que... No, está haciendo que México apenas si puede sostenerse ahorita. Ali aplicó el sharpshooter y él miró a la mesa del tiempo. Tentado a repetir la historia. Luego de, memoria muscular. Impulso de idiotez. Pero eligió así, fuera. Esto es impulso de idiotez. Pero eligió no hacerlo. Siguió el combate de forma imparcial y la noche terminó con el título de la X Division cambiando de manos. Fue un acto de redención narrativa. Mismo lugar, misma llave, otra decisión. Final poético para ese círculo. Demasiado poético. Para muchos, un referee no es más que una figura auxiliar. Un tipo de negro y blanco cuya única función es contar hasta 3 o evitar que alguien use una silla. O que se muera. O que se muera, exactamente. Pero Hebner demostró que un árbitro podía tener peso narrativo, voz propia y en ocasiones robarse la escena más que los propios protagonistas. Ya retirado en las grandes ligas, Earl no colgó la camisa del todo. La lucha libre seguía corriendo por sus venas como si fuera parte de su ADN. Así que siguió haciendo apariciones en eventos independientes, en firmas de autógrafos, en convenciones donde los fans hacían fila para tomarse una foto con no con un campeón, sino con el árbitro que cambió la historia. Fírmamela, Earl. El tipo que había estado ahí cuando Hulkamania se encendió, cuando Austin rompió las reglas, cuando Bret perdió su alma y cuando el negocio decidió volverse espectáculo. En el 2019 su leyenda fue reconocida una vez más cuando All Elite Wrestling, la AEW, lo fichó como árbitro senior, el chingón. Fue como si un maestro samurái llegara a entrenar a una nueva generación de guerreros. No necesitaba ser el foco, no buscaba protagonismo, pero su mera presencia elevaba todo. Porque si Hebner estaba en el ring, entonces la lucha importaba. Era real. Fue ahí donde tuvo una especie de despedida espiritual con combates de Chris Jericho, Kenny Omega y Cody Rhodes. Pero ya no como árbitro infalible, sino como un símbolo. Como una campana que resuena en el fondo recordándote que el pasado todavía tiene eco en el presente. A lo largo de su carrera, Hebner arbitró más de 13,000 combates. Sí, yo también me quedé así. ¡Madre, Earl! Ajá, sí. Vio generaciones completas entrar y salir del negocio. Familias enteras. Sí, Salud del negocio, cabrón, no mames. Completamente. Fue testigo de caídas épicas, consagraciones eternas y traiciones tan bien actuadas que lo harían como reales. Fue una especie de Forrest Gump del wrestling. Apareció No. Todos sabemos cuál es el Forrest Gump del wrestling. Andrew Jindy. No, No, entonces ¿qué? el güero. De los árbitros es el güero que tardó 3 días sí, en que va corriendo, güey, a contar. sí, claro. Ese güey es el Forrest Gump. Vamos a hablar de ese vato de la próxima vez que vemos de Brandon y pues podemos hablar de ese güey. Bueno, entonces, ¿quién te gusta que haya sido del wrestling? Porque yo le puedo de Forrest Gump del wrestling. Entonces, ¿te quién le cambiaste? Como Maradona. ¿Quién puede poner? Apareciendo justo en los momentos claves sin buscarlo, pero dejando huella. El pilar del arbitraje. O quizás un Willy Wonka de la lucha, conociendo los secretos del espectáculo, dueño de las llaves del tiempo y testigo de todo lo que cambia. Menos la pasión por el ring. Hoy, aunque ya no está en el centro de la acción, su legado sigue vivo en cada lucha. Se respeta en cada conteo justo y en cada joven referee que levanta la mano y grita ding ding ding, con la convicción de que esta cuenta también cuenta su propia historia. Porque sin árbitro no hay lucha,
Y sin Hebner, muchas de las más grandes no habrían sido posibles. No, nada. Como que siento que... En un universo de titanes musculosos, máscaras brillantes y entradas épicas con fuegos artificiales, uno pensaría que un tipo flaco con camisa de arañas y cara de oficinista no tendría, o de padrecito, no tendría lugar ni leyenda. Pero Hebner nos enseñó que incluso en un mundo diseñado para dioses del músculo y eres exagerados, puede existir un narrador discreto, un testigo perpetuo, un equilibrista entre la justicia y el caos. Su figura nunca fue de adorno. Aunque en WWE SmackDown, Here Comes the Pain, mucho nos emocionaba verlo arbitrar digitalmente como si fuera parte de vital del roster. Jamás tuvo su propio cinturón de campeón. Fue más influyente que muchos que sí lo tuvieron. Porque cuando piensas en un momento como el Screwjob de Montreal, en la traición de los Hebner, en los conteos finales que hicieron estallar arenas, ahí está Earl, como si fuese un espíritu omnipresente del wrestling. Es el Loki de los cuadriláteros, si lo quieres ver. A veces travieso, a veces justo, siempre necesario. Ya ves que no quises como el chingón de las líneas del tiempo ahorita. Y tal vez ahí radica su magia, en saber cuándo hacerse presente y cuándo desaparecer. En saber cuándo su brazo debía caer por tercera vez y cuándo no debía caer nunca. En tener el coraje de sostener el peso simbólico de todo un final sin decir una sola palabra. Qué alemán sonó eso de que nunca se caiga tu brazo. Nunca se me caiga el brazo. Hebner no solo arbitró luchas, arbitró la evolución de la industria. Estuvo en las trincheras cuando el negocio cambió para siempre, cuando pasó de ser un secreto regional a un fenómeno global. Y si bien cargó con la culpa de decisiones corporativas y sobrevivió al odio de los fans, también cargó con el respeto silencioso de miles que entendieron que, sin él, la historia no se habría contado diferente. La historia se habría contado diferente. Porque puede que el ring tenga cuerdas, pero los árbitros son quienes sostienen los hilos invisibles de la narrativa. Y si alguna vez uno brilló lo suficiente como para ser protagonista, ese fue Earl Hebner. No fue luchador, no fue manager, no fue campeón, pero sí una leyenda. Y esa, mi Joe, es la historia de... dilo tú. Earl Hebner. Qué feo, Earl. Y pues parte de su hermano también, ¿no? O sea, ¿cómo es? ¿Qué te pareció esta historia? Interesante la vida del señor Earl. Ya hoy en día es respetado, cariño. Sí, no, güey, pues es que ¿cuántos combates dijiste? 13,000. Ese güey se aventaba 7 peleas por lo menos por semana, güey. Saca cuentas en los 20, ¿qué años? ¿No? 27 años. Sí, es una iba a hacer la cuenta así como de 40 luchas por mes para llegar 10 luchas cada fin de Por semana, güey. semana, aproximadamente 9.3. De 9 a 3. No, pues si tenía la cartera, si tenía la agenda ocupada, ¿en dónde? Era como que ahorita hacer referee me iba a coger güey de la otra, ¿no? Sí, casi, así como de... O literal todo un día en... Sí. También no investigué si en ese momento había como que 10 referees o algo así. A lo mejor le tocaba varias en... Sí, no, a lo mejor le tocaban hasta 15 a la semana, 18, güey. A lo mejor ya al final ya nomás me aventaba 3, ya como era leyenda salía en la historia de esta madre y me aventaba una lucha. Motivos, ¿no? O sea, pero interesante. ¿Sabes? Pues es una... Demasiados luchadores, demasiadas líneas de vida, demasiadas cosas que vivió este su... No, deja tú eso. ¿Qué tanto no? De afuera y de adentro del ring. ¿Qué tanto no supo el vato atrás? O sea, todos los chismecitos de que el vato estaba haciendo las pendejadas y... cabrón. ¿Sabes? Porque era nada más, güey, ¿sabes? Vamos a ver si le conseguimos una entrevista, ¿no? Así como, a ver, cuéntanos esos chismecitos. De su boca. Y Detrás de cámaras. detrás de cámaras, señor, a ver. Es cierto que el señor cagó una morra. Y el otro lamió. No le vuelvas a pegar la mesa. Sí. Sí. ¿Qué cosa? ¿En la mesa o en el...? No, es que le está pegando abajo. ¿Ese? ¿Se escucha? Rebota el futuro. Rebota las ondas así. Por el Que está ahí. Pero este se escucha. No te lo decimos. No. Es que si lo haces en la silla, pues no hay pedo. ¿Pero aquí sí? Sí, pues retumba a la mesa y tú retumbas todo el brazo. Perdón. Entonces lo hice al final, no lo hice. Ay, Dios mío. Y al final que me acabé la soda, empecé el mamón. Y pues bueno.